Bien, la semana pasada, el miércoles pasado, el domingo de atrás, hemos venido trayendo una palabra en la que el Señor ha venido hablando a su iglesia de la obediencia. Y la obediencia es un tema que realmente es un poquito difícil de escuchar, porque la palabra de Dios muchas veces cuando habla de obediencia lo habla de una forma un poquito fuerte, ¿verdad? Pero de igual manera también habla de las grandes bendiciones que trae a nuestras vidas el ser obedientes, el caminar según los lineamientos que Dios ha puesto en su palabra, que nosotros debemos de llevar y hacer. Y parte de lo que estuvimos viendo dentro de ser obedientes es que cuando nosotros somos obedientes a Dios, aprendemos a vivir en la normalidad de Dios. Aprendemos a vivir en la normalidad de Dios. Y me gustaría saber si alguien recuerda algunas de las cosas que habíamos mencionado que son la normalidad en Dios, no la normalidad en el mundo. Yo les digo la primera: ser fiel en su relación de pareja, en su matrimonio. Cuando nosotros vemos como normal ser fiel, porque eso es lo que Dios habla a nosotros, nuestra vida es transformada en nuestro hogar. ¿Quiénes recuerdan algunas cosas que son la normalidad de Dios? Decir la verdad. Decir la verdad es un tremendo estilo de vida, porque realmente trae mucha paz a nosotros. Trae mucha tranquilidad cuando todo el tiempo estamos hablando en la verdad. ¿Quién se recuerda de algo más que sea la normalidad en Dios? Ser responsable en nuestro trabajo, ser responsable en nuestros empleos, ser responsable con nuestras asignaciones, es lo normal. Tremendo eso, vivir en comunión con nuestros hermanos. No vivir una vida de enemistad, una vida de conflicto, sino una vida en armonía con nuestros hermanos, llevar al necesitado. ¿Quién más recuerda algo de la normalidad? Perdonar, una de las más difíciles. Honrar a padre y madre, y qué tremenda bendición declara la palabra para aquellos que honran a padre y a madre. Si se dan cuenta, hay tantas cosas que la palabra dice que es lo normal en nuestras vidas, que si empezamos a pensar solo en eso, si empezamos a practicar poco a poco eso, era parte de lo que decíamos, realmente va a llegar un momento donde vamos a caminar más en la normalidad de Dios que en la normalidad del mundo. Hoy vamos a hablar, todavía estamos dentro de los libros Primera y Segunda de Samuel, ¿verdad? Estuvimos viendo desde David, ¿verdad? Y Saúl, y hemos venido pasando estos libros, y hoy vamos a ver dos cosas que suceden en la palabra que pueden provocar que nuestro caminar en la normalidad del mundo, en desobediencia a Dios, sea algo que no puede ser otra cosa más que maldición, y cómo nosotros podemos caminar en bendición, ¿verdad? Y hablaremos de la historia de Elí y sus hijos. Vámonos a Primera de Samuel 2:17. Primera de Samuel 2:17. El sacerdote Elí era un sacerdote que estaba ministrando la presencia de Dios, o sea, estaba en el lugar en donde estaba el arca, y era un hombre que estaba siendo utilizado por Dios. Sin embargo, pasa que Elí tiene hijos, y sus dos hijos, Ofni y Fines, ellos estaban haciendo, no solo estaban pecando, sino que cometían pecado directamente como transgresión a Dios, o sea, ofendían el lugar en donde estaba el arca de Dios. Porque en un momento dice incluso la palabra que ellos se acostaban con las mujeres que iban a visitar
O sea, era una cosa que estaba provocando realmente de una muy mala manera la ira de Dios, porque si bien nosotros como seres humanos podemos pecar, ¿verdad? La realidad es que una cosa es pecar porque me venció el pecado en un momento dado, y otra cosa es hacerlo de manera premeditada. Cuando nosotros estamos haciendo el pecado aún sabiendo que eso no le agrada a Dios, es muy diferente el concepto. Y le dice la palabra en 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y habían blasfemado contra Dios, y a causa de esto Dios había resuelto hacerles morir. Lo que ellos estaban haciendo no solo provocó esto que dice que Dios había hecho resuelto hacerles morir, sino que Dios habla a Elí y le dice: mira, tú estás aquí cuidando el arca, no hablaste a tus hijos en el tiempo indicado, y esto te cae como responsabilidad a ti. Cuando nosotros vemos el pecado y nosotros nos hacemos de que yo no lo estoy viendo, entonces es contado el pecado para nosotros. Y Dios declara una palabra a Elí para sus hijos, para su familia y para su descendencia. Al final se resume en que no iba a quedar a nadie de la descendencia de Elí. Ahora bien, el pecado de ellos también trajo, miren, los israelitas, el pueblo de Dios venía con este proceso de estar faltando a Dios y reconciliándose, y faltando a Dios y reconciliándose. Era algo que durante un tiempo ellos no habían logrado superar. Y en este tiempo en que los hijos de Elí están cometiendo esta transgresión contra Dios, en este tiempo hay una batalla. Esta batalla se enfrentan los filisteos contra el pueblo de Israel, y en esta batalla resulta que los filisteos ganan esa batalla, y en ese momento murieron 4,000 hombres, ¿verdad? Para lo que sucede después, yo pienso en mi mente, ¿verdad?, que fue una batalla rápida, una batalla, ¿verdad? No voy a decir pequeña porque 4,000 hombres son 4,000 hombres, pero fue una batalla rápida. Y el pueblo de Israel, que en ese momento estaba pasando por ese proceso de estar en pecado contra Dios, lo que hace es que dice: miren, vamos a andar a buscar el arca en donde está y vamos a traerlo aquí, al lugar en donde ellos estaban teniendo la batalla. Y lo hicieron. ¿Con qué intención lo hicieron? Lo hicieron con la intención de que al traer el arca, la presencia de Dios, al lugar en donde ellos estaban teniendo la batalla, ellos dirían: bueno, la presencia de Dios va a hacer que nosotros no perdamos esta batalla. Relacionemos esto un poco con lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántas veces sucede que nosotros estamos alejados de Dios, que nosotros estamos volteados ante nuestra relación con Dios, y acudimos a Dios en ese momento en el que llega una necesidad a nosotros? Nos queremos encontrar con Dios y buscar de su intimidad y relacionarnos con Él y clamar a Él en el momento en el que estamos necesitando de Dios. Es algo como que utilicemos a Dios. Lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros le adoremos por lo que Él es, no por lo que Él trae a nuestras vidas. Y en este espacio del relato, yo lo estoy diciendo sin leer el texto bíblico, porque estamos hablando de un espacio muy largo, ¿verdad?, de la palabra, donde se describe y se narra toda esta historia. Yo le estoy haciendo un pequeño resumen. El asunto es que, nada, llega el arca, la ponen ahí, y el pueblo de Israel celebra de una manera tan fuerte y con tanto gozo que los filisteos alcanzan a escuchar esto,
Y dicen, oye, pero trajeron el arca. Fíjense algo, el enemigo, por lo que ellos estaban haciendo en ese momento, se da cuenta que habían puesto el arca con ellos y dice, no, miren, tenemos que arreciar esto, hay que ponerse los pantalones, ustedes saquen energía de donde no tengan, porque tenemos que pelear más fuerte ahora. Porque ellos trajeron a su Dios, y si nosotros no nos fajamos y perdemos esta batalla, posiblemente vayamos a ser esclavos de ellos. Y entonces lo que sucede es que se desenvuelve otra vez la batalla. Arranca de nuevo y resulta que aquí, entonces el resultado es el mismo, pero con mayor cantidad de personas muertas. 30,000 personas murieron en esa batalla del pueblo de Israel. Y los filisteos entonces aprovechan para robarse el arca del pacto. El arca era una especie de caja que estaba elaborada según las direcciones de Dios para que donde esa arca estuviera, el poder portar, que esa arca portara su presencia y que ahí el sacerdote pudiera interactuar con Dios. Era la representación de Dios, ¿verdad? En ese momento. Entonces, los filisteos dicen, no, pero espérate, el Dios de Israel, que es el que nos ha hecho en algunos momentos perder la batalla, el que hizo la plaga en Egipto, dice, vamos a llevarnos el arca. De paso, estaba siendo custodiada el arca en ese lugar por los hijos de Elí. Matan a los hijos de Elí, se roban el arca, envían la noticia a Elí. En el momento en que Elí recibe la noticia de que se han robado el arca, se cae de la silla, se desnuca. Una nuera de él que estaba embarazada da a luz. Después también, realmente en ese momento se cumple lo que Dios había declarado que iba a suceder con la familia y la descendencia de Elí. Y se llevan los filisteos el arca. Ahora, ¿a usted no se le hace un poco confuso cómo es posible que el pueblo de Israel traiga la presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba donde estaba el arca? Y aún estando con ellos, pierden la batalla, pero también Dios permite que los filisteos se roben el arca. Y la verdad es que todo en Dios tiene un plan perfecto. Todo tiene un plan maravilloso. Vamos a ver esto desde los dos puntos de vista cuando veamos ahora qué le sucede a los filisteos. Los filisteos se llevan el arca a la ciudad en donde ellos tenían un altar a uno de los dioses que ellos adoraban. Ellos eran muy, ¿cómo se dice cuando las personas creen en santo y eso? Eran muy idólatras. Eran muy idólatras. Entonces vamos a ver qué pasa cuando los filisteos se llevan el arca. Busquemos en 1 Samuel 5. ¿Verdad? 1 Samuel 5, versículo 1. Vamos a arrancar ahí. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron desde Ebenezer, que era donde habían puesto el arca los israelitas, hasta Asdod, que era el lugar, la ciudad en donde ellos tenían el altar al dios Dagón. El dios Dagón, cuando usted llegue a su casa, ponga a sí mismo Dagón en Google y de inmediato le va a aparecer la imagen. El dios Dagón tenía la forma de un cuerpo de hombre y la parte de atrás era como la cola de un pez. Algo parecido a cuando dicen una sirena. Sí, un sireno. Entonces, miren lo que sucede. Tomaron los filisteos el arca de Dios y le metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod
se levantaron en la mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante de Jehová. Se había caído la estatua, ¿verdad? Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón solo el tronco. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Y lo que los filisteos estaban haciendo, vamos a verlo, vamos a tratar de ver, aterrizar esto a una forma en la que nosotros en nuestro ambiente pudiéramos entender. Los filisteos se roban el arca porque ellos ven que el arca bendice al pueblo de Israel, que el arca donde está provee bendición, multiplica las cosas, le trae victoria. Y ellos dicen, no, espérense, vamos a traer esto con nosotros y vamos a ponerla junto con el Dios de nosotros también, para que tengamos más bendiciones, ¿verdad? O sea, esto es lo que ellos están haciendo. Ellos no se la están robando simplemente por quitarle el arca a Israel, como para alejar a Israel de la presencia de su Dios. Ellos lo que creen es que en esa arca físicamente, si la tienen con ellos, van a lograr multiplicación, bendición. Y en la medida en que ellos tienen el arca con ellos, entonces sucede lo que sucede cuando se quiere mezclar a Dios y ponerlo junto a otro Dios. Lo que sucede cuando se quiere manipular la presencia de Dios, cuando queremos utilizar a Dios como si fuera un amuleto, cuando queremos traer a Dios a nuestras vidas, cuando queremos moverlo de manera en que, bueno, yo estoy cerca de Dios cuando yo lo necesito, pero la vida que yo llevo no necesariamente tengo que estar cerca de Dios en todo momento. Y ellos, entonces empieza a suceder que los filisteos empiezan a ser llenos de tumores, empieza a haber mortandad en medio de ellos. Dice la palabra en 1 Samuel 5:6 que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? Que los filisteos dicen, no, espérate, tenemos que confirmar si esto que está sucediendo porque el arca está aquí. Y toman el arca y entonces la envían hacia Gat. Cuando la envían a Gat, empieza a suceder lo mismo. Empieza a haber mortandad, empieza a haber tumores. Y entonces vuelven y se reúnen y deciden, no, espérense, vamos entonces a llevarla a Ecrón. Estando el arca en Ecrón, estamos hablando de ciudades de filisteos, entonces empieza a suceder lo mismo. Empieza a haber mortandad, empiezan a llenarse de tumores. Y cuando esto sucede, es ahí donde ellos reúnen a los príncipes de los filisteos y dicen, oigan, vamos a ver qué vamos a hacer con esta arca porque estamos seguros de que es el arca lo que está provocando esto aquí. Y le dicen a los sacerdotes de ellos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí hacen todo un proceso. Construyen una carreta, buscan 2 bueyes, hacen unas figuras de oro, de tumores y de unas ratas que también estaban siendo atacados por eso, como en representación de que por lo que habían sido atacados, esa era el sacrificio, la ofrenda que iban a poner en el arca. Ponen todo esto en el arca y hacen lo siguiente. Miren, el arca vino de Ebenezer. Si se va por ese camino y no dobla, si se va recto por ahí, entonces sabemos que Dios estaba haciendo esto. Si se va para otro lado, entonces fue coincidencia. Esto lo están haciendo los filisteos, el enemigo del pueblo de Israel. Como ellos no conocen a Dios, al Dios de Israel, ellos están tratando de, en la medida en la que ellos trabajan con sus dioses, buscar la forma de tener una seguridad de que realmente estaban siendo atacados por el Dios de Israel. Y agarran los 2 bueyes, le pongan la carreta y arranquen por ahí. Y arrancaron esos bueyes por ese camino, miren, derechito. Y los príncipes no se quedaron
a esperar a un mensajero que le dijera, no, los príncipes de los filisteos fueron caminando a una distancia, usted sabe, del arca, a ver si se desviaba. Y el arca llegó, se paró en donde había una piedra en el camino de Bet-Semes. Ahí ellos confirmaron que era algo de Dios. Y hasta aquí quiero hablarte de el enemigo que quiere robar de nosotros la presencia de Dios. El enemigo que quiere evitar que nosotros podamos estar en comunión con nuestro Dios. Y es un enemigo muy silente, porque la realidad es que lo que sucede en nuestras vidas, manipulado por ese plan del enemigo, es algo que nosotros lo vemos como parte de la normalidad del mundo. Yo le voy a decir algo, no está mal que tú seas bendecido en tu trabajo, porque si Dios te dio la oportunidad de tener una fuente de ingreso, Dios te está bendiciendo. Pero muchas veces sucede entonces que cuando nosotros estamos estables en nuestra vida financiera, cuando de repente eso no es el problema, entonces resulta que nosotros nos alejamos de Dios. Dejamos de buscar su presencia porque hemos buscado a Dios por lo que Él trae a nuestras vidas, no porque nosotros vemos a Dios como lo que Él es, nuestro creador. La realidad es que los filisteos quisieron manipular la presencia de Dios, quisieron tomarla y moverla según sus estrategias, y lo que encontraron fue muerte. Porque mover la presencia de Dios, querer manipular eso, es algo muy peligroso. Pero quiero que te quedes con esta idea. Eso le pasó al enemigo y el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para que eso sucediera. Quiere decir que si en nuestras vidas la presencia de Dios es algo que convive con nosotros, que nosotros lo estamos buscando y que estamos provocándola, el enemigo va a ser herido, el enemigo va a encontrar muerte, aun si nosotros no estamos librando esa batalla. Porque Dios va a proteger lo que hay en nosotros cuando nosotros tengamos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay una parte aquí entonces que es un poquito más difícil de procesar. Y es que cuando el arca de Dios llega a un pueblo de levitas, y en esa temporada en el que llegó el arca, ellos estaban en cosecha. Ellos vieron el arca y al ver el arca dicen: ¡wow! Llegó el arca. Se va a reproducir nuestra siembra. Se va a reproducir nuestro ganado. Y dos de ellos, la Biblia no menciona los nombres, que todavía no entienden, aún siendo el pueblo de Israel, no acaban de entender que ellos no debieron haber celebrado la llegada del arca por lo que iba a provocar en ese lugar, porque iba a bendecir la cosecha, sino porque Dios iba a estar en medio de ellos. Abren el arca para ver lo que hay y mueren. Pero aquí, a causa de eso que ellos dos hicieron, murieron 50,070 hombres del pueblo de Israel, levitas. Antes de que el arca fuera robada por los filisteos, ellos intentaron manipular la presencia de Dios también. Entonces, quiere decir que buscar a Dios de manera estratégica también puede ser peligroso. Buscar a Dios solo en la necesidad también puede ser peligroso. Mira, no mires esto que estamos viendo en la palabra como que yo no debo de pedirle a Dios. Dios está esperando que tú abras tu boca y que le digas. Él sabe tus necesidades, pero Él quiere que tú, rendido ante Él, se las digas.
Pero lo que realmente Dios está esperando es tu adoración. Él está esperando que cada día camines en pos de Él y que poco a poco empieces a vivir la normalidad en Dios y no la normalidad en el mundo. Porque en la medida que hagas esto, su presencia estará en tu vida. Y más que traer muerte, traerá bendición, traerá multiplicación. Y ustedes verán que es así. Ustedes verán cómo Dios pone bendición en nuestras vidas cuando nosotros vemos a Dios no como una ficha, no como un amuleto, como quisieron hacerlo los filisteos, como lo hicieron los de Israel cuando movieron el arca. Debemos de reconocer a nuestro Dios, entender que Él, como nuestro creador, nos formó, nos dio vida, y que luego de nosotros haberle fallado, aún así entregó a su Hijo para que, derramando su sangre en la cruz y venciendo la muerte, nos haya dado acceso a poder estar en la presencia de Dios, a poder estar en Él. ¿Qué podemos hacer nosotros para recuperar la presencia de Dios? ¿Qué puedes hacer para que la presencia de Dios esté en tu casa? La presencia de Dios en aquel momento para el pueblo de Israel antes de Jesús, la presencia de Dios estaba simbolizada en esa arca, pero después de Jesús, Él, al romper el velo, nos dio acceso a la presencia del Padre. La presencia de Dios está con nosotros. Lo que nosotros no podemos dejar de buscarla, dejar de conquistarla, dejar de llamar su atención. Debemos de hacerlo en todo momento. Porque en la medida en que nosotros le adoremos al Padre, en esa misma medida Él va a bendecir nuestras vidas. Buscarlo a Él y no a sus bendiciones es una forma de recuperar la presencia de Dios. Siendo obedientes a su palabra, viviendo en la normalidad de Dios, es una forma de recuperar la presencia de Dios, adorándole. Te lo digo de las dos formas: adorándole con tu vida día a día y adorándole cuando tomas ese tiempo para elevar un cántico. Y ahí van los que cantan con gallito y todo. No, pero yo no puedo cantar. No importa. Es Dios que va a estar escuchando tu cántico. No es el vecino ni la persona que está en tu casa criticándote. No. Si te tienes que trancar en el baño, porque ahí es donde suena bien. Ustedes saben que en el baño suena mejor con el eco, ¿verdad? Es difícil escucharse mal en el baño, porque en el baño usted canta y se oye como mejor, ¿verdad? Si tú quieres hacerlo ahí, hazlo ahí. Pero busca el tiempo, el momento de entregar adoración a Él. Dios está llamando a su iglesia y hay muchas personas aquí que necesitan volver al primer amor. Aquí hay muchas personas que necesitan volver a encontrarse con Dios de la misma manera en que se encontraron con Él cuando decidieron dar el paso y decir: Señor, yo te voy a seguir, yo quiero que mi vida esté en tus manos. Ya hemos visto que si en algún momento perdemos la presencia, podemos recuperar la presencia de Dios. Dios nos da ese chance. Wow, tremendo es Dios. Ahora ustedes saben lo que sí es peligroso: cuando nosotros no nos damos cuenta que la presencia de Dios se ha alejado de nuestras vidas. Y a eso debemos de mantenernos atentos. Cuando no nos damos cuenta de que la presencia de Dios se ha alejado de nosotros, es cuando, mencionaba ahorita, cuando nosotros estamos viviendo cada día el corre-corre del día y de repente todo está fluyendo normal, de repente
yo no estoy en enfermedad, de repente las cosas en la casa hay problemas, hay conflictos, pero como que no hay un asunto de gravedad, cuando en el empleo todo está como estable. O sea, en ese momento nosotros empezamos a caminar día a día y como que nos olvidamos. ¿Y usted quiere que yo le diga si eso es cierto o no? Saúl gobernó durante 20 años y no procuró el arca. Oigan, fue puesto por Dios como rey de Israel y durante su gobierno él no buscó el arca. No fue hasta que vino David que David tomó la decisión de buscar el arca. Es posible que haya momentos en tu vida en la que tú no estés sintiendo que Dios está a tu lado. Es posible que haya momentos en tu vida en la que tú no estés escuchando cuando Dios habla. Es posible que abras la palabra y que la leas y que cuando la leas te quedes pensando, ¿qué me está queriendo dejar dicho la palabra? Pero Dios nos da siempre, en todo momento, la oportunidad de poder buscarle y de poder encontrarlo, de poder reunirnos con Él nuevamente y de poder decirle: Señor, yo estoy aquí para adorar tu nombre y para exaltarte. A mí no me importa si tú no has bendecido mi vida. Yo he diezmado, yo he ofrendado y todavía no ha llegado la bendición financiera para mí. No, Señor, porque yo no te estoy buscando para eso. Yo estoy trabajando en tu iglesia, yo estoy trabajando en el ministerio, pero todavía estoy sintiendo que no recibo el milagro, todavía no lo veo llegar. Pero yo te adoro como quiera, Señor, porque yo no te estoy buscando por ese milagro. Yo te estoy buscando porque yo anhelo estar en tu presencia, porque yo quiero conocerte cada vez más. Y ese conocimiento y ese acercamiento a nuestro Dios traerá todo lo demás. Llega David y es el momento en el que David dice: no, hay que buscar el arca. Y ya David tenía preparado un espacio donde iba a poner el arca. Pero busqué el arca y cuando van de camino a la ciudad, David, que no había tomado en cuenta las formas correctas de transportar el arca, ¿verdad? El arca debía ser transportada por los levitas, en los hombros de los levitas. Ellos la llevaban en una carreta. O sea, en ese momento pasan por una piedra, el arca se iba a caer, una persona intenta agarrar el arca y se muere. Y David, cuando ve esto, dice: uy, alto ahí, yo no quiero que se me muera la gente. Yo tengo que saber bien cómo hacer esto. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llevarnos el arca para la casa de Obed-edom. Señor, ¿qué tigueraje el de David? Él no sabía muy bien cómo hacer las cosas y para que no se le siguiera muriendo gente, dice: pues vamos a llevarnos el arca para Obed-edom. Yo no quería, en mi mente yo trataba de no traducirlo de esa forma, pero de verdad que, bueno, para que me muera yo. Oigan, estamos hablando de David y no pongamos esto como algo mal de parte de David. David lo único que quiso hacer fue hacer las cosas correctas con la presencia de Dios. Y la palabra dice que cuando el arca es llevada a la casa de Obed-edom, ¿quién han escuchado qué sucedió en casa de Obed-edom? Prosperó, multiplicó de una forma inexplicable. Miren, cuando el arca llegó a casa de Obed-edom, todo lo que ellos estaban haciendo, la siembra, los ganados, las aves, las mujeres que estaban embarazadas, todo fue multiplicado. Pero miren, en 3 meses. Esa arca estuvo ahí 3 meses. Y durante 3 meses el arca estuvo bendiciendo. En
Segunda de Samuel 6:11. En segunda de Samuel 6:11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. La diferencia que hay entre el arca de Dios que llega a manos de los filisteos y que provoca muerte, la diferencia que hay entre el arca de Dios llegando a manos de los levitas y que al abrir el arca murieron personas, 50,000, pero que al llegar a la casa de Obed-edom lo que hace es traer bendición y multiplicación. No tiene que ver con el lugar en donde estuviera el arca. Tiene que ver que cuando el arca llegó a la casa de Obed-edom, encontró a un adorador, encontró a una persona que le estaba entregando su vida a Dios, que caminaba cada día recto ante Dios, y eso fue lo que provocó la bendición. Ahí está la diferencia. Cuando la presencia de Dios viene a nuestra casa y encuentra nuestra casa adorándole, encuentra nuestra casa sirviéndole, encuentra nuestra casa trabajando, pendiente en todo momento. Yo camino recto porque yo obedezco a mi Dios. Yo sé que fallo, yo sé que cometo error, pero me devuelvo. Señor, perdóname que yo cometí este error. Yo siempre he dicho que cuando nosotros fallamos y nos devolvemos ante Dios y pedimos perdón, si lo hacemos de corazón, realmente eso no vuelve a suceder. Cuando nosotros pedimos perdón por algo que hemos hecho y pedimos perdón con el corazón, Dios, el Espíritu Santo de Dios quita eso de nosotros y no vuelve a suceder. Pasa algo parecido a la gripe. Yo no soy médico y ustedes saben que muchas veces uno se entera de las cosas googleando, ¿verdad? Pero lo que siempre he escuchado es que cuando a usted le da una gripe, el cuerpo suyo crea los anticuerpos para ese modelo o esa versión de la gripe, y cuando usted le vuelve a dar gripe es otra versión, porque ya la que le dio no le vuelve a atacar porque ya su cuerpo está preparado para, ¿verdad? Los médicos ahorita me corrigen. Pero realmente, de manera intencional, buscar la manera, caminar cada día en querer obedecer a Dios, en querer buscarle, en adorar a Dios en nuestras acciones, en adorar a Dios en nuestro cántico, en nuestras palabras, va a provocar que cuando la presencia de Dios venga a nosotros, traiga bendición. ¿Usted se imagina cómo corrió la voz? Yo empiezo a calcular el periodo que dura los animales en su preñez, el tiempo de embarazo de las mujeres, el tiempo de las cosechas, y como que uno se pone a pensar, digo yo, oye, pero no dan los números, porque si tú siembras algo que dura 8 meses para dar fruto y de repente la palabra está diciendo que esto sucedió en 3 meses, entonces lo que estaba sucediendo ahí no era simplemente que las cosas habían salido mejor, que no se había perdido nada en la cosecha, es que Dios aceleró la prosperidad. Nuestras vidas pueden estar caminando bajo la protección de Dios de una manera en la que sintamos que todo está bien, pero no conocemos esa prosperidad acelerada, esa bendición acelerada de parte de Dios, hasta que nosotros logramos traer la presencia de Dios a nosotros. La palabra no describe de qué manera Obed-edom honraba a Dios, pero sí nosotros sabemos de qué manera podemos hacerlo. Nosotros sabemos que tenemos que buscar al Padre en la intimidad, y que cada día al despertarnos, a mediado de día, antes de acostarnos, en algún momento
Debe de haber un espacio para nuestro Padre. De alguna manera nosotros no podemos permitir que pase un día sin nosotros hablar con nuestro Creador, sin nosotros buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si lo hacemos, Él se manifestará en nuestra casa. Él se manifestará en nuestras vidas. La palabra nos muestra de muchas maneras cómo las cosas que hacemos no solo repercuten a nosotros, afectan para bien o para mal a todo el que está a nuestro alrededor. Afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros padres, afecta a nuestra pareja, afecta a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si lo que estamos provocando es que la presencia de Dios venga a nuestras vidas, y en el momento en que la presencia de Dios viene a nuestras vidas, nosotros ya hemos sido personas que estamos entregando adoración a Dios. Señor, yo estoy aquí, yo te estoy sirviendo, Padre. Quizás yo no pude ir hoy a la iglesia, pero yo estoy aquí, Señor, entregándote mi adoración, porque yo no dejo de adorar en ningún momento. Señor, yo estoy sufriendo un dolor ahora en este momento, pero tu palabra dice que aún en medio del dolor yo debo de adorarte, y por eso lo hago. Y todo lo que Dios traerá a tu vida, la bendición, la prosperidad, el cuidado, la protección, no solo será para ti, será para los tuyos, será para quienes estén a tu lado. La presencia de Dios se busca porque reconocemos quién es nuestro Padre. La presencia de Dios se busca porque sabemos que Él es el Dios Todopoderoso. Cambiemos el sistema. Oremos más y busquemos más para cautivar su presencia, para que Él se manifieste en nosotros. Y veremos que no tendremos que orar tan eufóricamente por las necesidades que tenemos, por ese milagro que necesitamos. Cuando la mujer del flujo de sangre decidió arriesgar su vida para poner la mano en el manto de Jesús, accionó en reconocimiento de que Él podía salvar su vida. No solo se quedó sentada, no pidió que la llevaran a su casa, no le mandó un mensaje. Ella fue donde Él y fue bendecida y fue sanada. 12 años y fue sanada. Obed-Edom, su casa, sus hijos, su ganado, su familia completa fue bendecida, porque cuando el arca llegó a su casa se encontró ante un hombre que estaba adorando en espíritu y en verdad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No te preocupes por lo que estás haciendo que pueda contar como pecado. Hoy tienes la oportunidad de echar eso a un lado, de que Jesús con su sangre preciosa quite eso de ti. Luego de que vino Jesús, esa presencia en el arca del pacto fue cambiada a un acceso directo. El acceso que tenemos tú y yo de poder estar en la presencia de nuestro Padre. Si fallaste, estás a tiempo. No importa el tamaño del pecado, Dios está esperando, porque tenemos una oportunidad que se renueva cada día. Cada día su amor se renueva, cada día su perdón para nosotros se renueva. Yo quiero hoy orar por aquellas personas que sin darse cuenta han caminado
en la normalidad del mundo y no se han percatado de que la presencia de Dios se ha alejado en su casa. Yo quiero orar por las personas que han orado a Dios solo en los momentos de necesidad. Yo quiero orar por aquellas personas que todavía no tienen la certeza de que vivir una vida de adoración y de obediencia en Dios va a traer la solución a eso que tanto le estás pidiendo a Dios. Así que si hay cosas que Dios está trabajando contigo, si tú estás pidiéndole a Dios que quite algo de ti, si tú estás necesitando la presencia de Dios en tu vida, ¿cuántos necesitan la presencia de Dios en sus vidas? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios hablará a tu corazón. El Espíritu Santo de Dios que está en este lugar empezará a traer a tu mente todo aquello que ha evitado que tú reconozcas la necesidad de la presencia de Dios en tu vida. Así que cierra tus ojos y que nada te distraiga, porque cuando su presencia está en medio nuestro es el momento en el que nosotros debemos de rendirnos. Padre amado, digno eres tú, Señor, de gloria y de honra.